que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Le doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me da de exponer su palabra. En esta hora el mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje expositivo basado en una parábola, bendito Dios. Y el tema a tratar, hermanos, es que a veces nosotros hacemos cosas para prepararnos a veces hacemos cosas con el propósito de agradar a Dios o agradar a la iglesia, etc. Pero que estas cosas estén del agrado de Dios y que obtengan el respaldo de Dios depende de un factor que muchas veces nosotros lo sabemos, pero a veces no lo tomamos en consideración. Es como cuando nosotros, así como cuando nosotros tenemos un carro, que el carro tiene capacidad de transportar, de llevar gente, de llevar cosas, etcétera. Tiene todas esas capacidades, pero no funciona sin gasolina. Entonces, con esto dicho, la palabra se encuentra, hermanos, en la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en el capítulo 18, versículo 10 del Evangelio de San Lucas, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos a dos personajes que representan 2 características totalmente opuestas. Vemos primeramente al fariseo, que usa la manera en que él se expresa, que dice que oraba, dice consigo mismo, diciendo: te doy, y después dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Lo que notamos ahí es prácticamente el yo. Una persona que se justifica en sus obras, una persona que él se justifica por medio de lo que él ha hecho y depende de lo que él ha hecho. Pero por el otro lado vemos al publicano, que no menciona absolutamente nada de eso, sino que le pide misericordia a Dios. Dice que ni siquiera puede levantar su cabeza, sino que le dice al Señor: Dios, sé propicio a mí. Entonces, estos 2 personajes representan 2 características diferentes. Evidentemente, el fariseo representa el orgullo y el publicano representa la humildad. Ahora bien, la característica de la humildad es la que depende de que una cosa que nosotros hagamos sea del respaldo de Dios y sea del agrado de Dios. A mí me gusta, yo quiero que lo vean como esto. En un lado tenemos tierra fértil y en el otro lado tenemos tierra desierta. Si usted desea sembrar algo, obviamente no lo va a hacer en la tierra desierta porque no va a dar fruto. De la misma manera es el Señor. El Señor, si Él le quiere dar un don a usted, no lo va a dar, no se lo va a dar si su corazón es como un desierto, porque esa semilla no van a nacer. Porque el propósito de los dones es para bendición de la iglesia y la gloria a Dios. Pero una persona que es orgullosa no le va a dar la gloria a Dios. Por eso, hermano, y mire, entonces mire, después de que presenta a estos hombres, dice que el publicano se fue justificado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me explica usted a mí que una persona que ayuna y hace tanta cosa, diezma, etcétera, no se justifica al lado de esta otra que es un pecador? Esto se ve muchas veces en la iglesia. Tenemos a veces personas que vienen los 7 días a la iglesia y tenemos una persona que quizás viene 2 veces a la semana, pero más sin embargo, Dios usa más a esa persona. ¿Y cuál es la diferencia? La humildad. Por eso les dije que nosotros nos podemos preparar, nosotros podemos leer libros, aprendernos la Biblia de memoria, etcétera, etcétera. Podemos planear campañas, hacer tantas cosas con el propósito tal vez de agradar a Dios, pero si estas cosas no las hacemos con humildad, de nada sirven. Somos, como les dije al principio, somos como un carro sin gasolina que no vamos a ningún lado. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Ahora, Gloria a Dios. Ahora la gloria es para Dios, y ahora yo presento a nosotros lo sabemos, pero a veces no lo tomamos en consideración. Es como cuando nosotros, así como cuando nosotros tenemos un carro, que el carro tiene capacidad de transportar, de llevar gente, de llevar cosas, etcétera.
tiene todas esas capacidades, pero no funciona sin gasolina. Entonces, con esto dicho, la palabra se encuentra, hermanos, en la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en el capítulo 18, versículo 10 del Evangelio de San Lucas, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos a dos personajes que representan dos características totalmente opuestas. Vemos primeramente al fariseo, que usa la manera en que él se expresa, que dice que oraba, dice consigo mismo, diciendo: te doy, y después dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Lo que notamos ahí es prácticamente el yo. Una persona que se justifica en sus obras, una persona que él se justifica por medio de lo que él ha hecho y depende de lo que él ha hecho. Pero por el otro lado vemos al publicano, que no menciona absolutamente nada de eso, sino que le pide misericordia a Dios. Dice que ni siquiera puede levantar su cabeza, sino que le dice al Señor: Dios, sé propicio a mí. Entonces, estos dos personajes representan dos características diferentes. Evidentemente, el fariseo representa el orgullo y el publicano representa la humildad. Ahora bien, la característica de la humildad es la que depende de que una cosa que nosotros hagamos sea del respaldo de Dios y sea del agrado de Dios. A mí me gusta, yo quiero que lo vean como esto. En un lado tenemos tierra fértil y en el otro lado tenemos tierra desierta. Si usted desea sembrar algo, obviamente no lo va a hacer en la tierra desierta porque no va a dar fruto. De la misma manera es el Señor. El Señor, si Él le quiere dar un don a usted, no lo va a dar, no se lo va a dar si su corazón es como un desierto, porque esa semilla no van a nacer. Por 18, versículo 10 del Evangelio de San Lucas, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos a dos personajes que representan dos características totalmente opuestas. Vemos primeramente al fariseo, que usa la manera en que él se expresa, que dice que oraba, dice consigo mismo, diciendo: te doy, y después dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Lo que notamos ahí es prácticamente el yo. Una persona que se justifica en sus obras, una persona que él se justifica por medio de lo que él ha hecho y depende de lo que él ha hecho. Pero por el otro lado vemos al publicano, que no menciona absolutamente nada de eso, sino que le pide misericordia a Dios. Dice que ni siquiera puede levantar su cabeza, sino que le dice al Señor: Dios, sé propicio a mí. Entonces, estos dos personajes representan dos características diferentes. Evidentemente, el fariseo representa el orgullo y el publicano representa la humildad. Ahora bien, la característica de la humildad es la que depende de que una cosa que nosotros hagamos sea del respaldo de Dios y sea del agrado de Dios.
A mí me gusta, yo quiero que lo vean como esto. En un lado tenemos tierra fértil y en el otro lado tenemos tierra desierta. Si usted desea sembrar algo, obviamente no lo va a hacer en la tierra desierta porque no va a dar fruto. De la misma manera es el Señor. El Señor, si Él le quiere dar un don a usted, no lo va a dar, no se lo va a dar si su corazón es como un desierto, porque esa semilla no van a hacer. Porque el propósito de los dones es para bendición de la iglesia y la gloria a Dios. Pero una persona que es orgullosa no le va a dar la gloria a Dios. Por eso, hermanos, y mire, entonces mire, después de que presenta a estos hombres, dice que el publicano se fue justificado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me explica usted a mí que una persona que ayuna y hace tanta cosa, diezma, etcétera, no se justifica al lado de esta otra que es un pecador? Esto